¿Qué tal? Soy Edgar Arenas de Rankia México y les doy en este 2023 la bienvenida al podcast que ya ha sido habitual tener en esta comunidad, la comunidad en castellano financiera más grande del planeta, Rankia, aquí en Rankia México, invirtiendo y entendiendo. Para mí es un gusto esta ocasión tener aquí conmigo a mi querido Benjamín Álvarez, se desempeña como gerente de análisis bursátil en Cibanco. Nos vemos muy seguido allí en la oficina, Benjamín, pero bueno, y ahora es un gusto verte por acá. ¿Cómo estás? Qué gusto, Edgar. Muy buena tarde. Buena tarde a todo el auditorio. Sí, es un gusto encontrarnos aquí. Constantemente estamos en conversación ahí, cruzando palabra y cruzando pasillo en el edificio y ahora es un gusto acá encontrarnos nuevamente. Muy bien, Benja. Oye, alguna vez platicábamos, ¿no? De esta inquietud que la mayoría de nosotros tiene muy jóvenes. El mercado suele atraparnos. En algunos casos, en el mío, por ejemplo, pues fue muy en la preparatoria, ¿no? Ahora con todo esto de fin de año, ¿no? Por ahí en Twitter empezábamos a subir qué películas te gustan, ¿no? Ahora que llega la Navidad, ahora que llega la Nochevieja, pues déjame decirte que a mí una película que de forma muy recurrente me atrapaba por ahí de los últimos días de cada año, la pasaban sí o sí en el Canal 5, era una película que en Estados Unidos se llama Trading Places, la protagonizan Dana Aykroyd, la protagoniza Eddie Murphy y Jamie Lee Curtis. Aquí en español la tropicalizaron como de mendigo a millonario. Y bueno, yo vi esta película muy chavito y a mí me gustaba mucho, sobre todo en la escena final, ¿no? En este piso de operaciones donde a viva voz todavía se operaba, si no mal recuerdo, lo que están comercializando son futuros de jugo de naranja congelado. Pues se ha vuelto de hecho como una de las escenas típicas, ¿no? Icónicas del mercado de valores. A mí ya me llamaba la atención desde aquel entonces. A ti, ¿en dónde te engancha el mercado, Benjamín? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas aprendiendo? ¿Fue una persona? ¿Fue alguna materia? ¿Fue algún libro? ¿Qué fue lo que te atrajo de todo esto? Sí, digamos que yo ya por el amor o esta pasión por el tema de los mercados bursátiles ya fue relativamente grande y fue prácticamente terminando la carrera de economía. Estaba yo por realizar mi servicio social y yo entré a realizar el servicio social en Nacional Financiera, al piso financiero ahí en Plaza IN. Y justamente al involucrarme directamente con el mercado, como analista, vamos a ponerlo así, training, a partir de ahí fue que yo me empecé a enamorar y ya como tal a buscar desarrollarme más en esta área de las finanzas, particularmente en la parte de análisis bursátil y en todo lo que tiene que ver con respecto a las finanzas bursátiles, ¿no? Tanto el tema fundamental como técnico. Pero te digo, hasta que estaba yo realizando mi servicio social por ahí de los 21 o 22 años, cuando estaba yo terminando la carrera, yo inicié mi servicio social hasta que terminé la carrera, y ahí fue cuando yo comencé con estos temas de bursátiles. Antes, pues evidentemente, fue muy apasionante el, discutir en clases todo lo de la crisis subprime y demás cosas que se dio en 2008-2009, pero la realidad es que ahí apenas íbamos a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, nos involucramos de manera muy indirecta, sobre todo por la turbulencia que estaba ocurriendo. Sin embargo, ya es de lleno hasta el año prácticamente 2010, 2011 por ahí, que ya yo me involucro y me apasiona por completo el tema de las finanzas bursátiles. Oye, y cuando estás haciendo el servicio en Nacional Financiera, que hoy sigue siendo banca de desarrollo, ¿no? O sea, Desarrollo, sí. el mercado mexicano tiene muy pocas herramientas que incentiven al mercado de valores y Nacional Financiera ha sido una de ellas y me parece que ha sido eficiente. Yo tengo muy presente que cuando empecé a colaborar en la primera distribuidora de fondos de inversión donde yo participé, era Más Fondos era una empresa, hoy pertenece a Azimut Group, un grupo gestor muy grande italiano, pero hace muchos años, Benjamín, pertenecía a Televisa, ¿no? Fue todo un conglomerado
de empresas, de un concepto que tenía que ver con una página de internet que se llamaba esmas.com, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Hasta había correo, hay gente que por ahí tiene todavía su correo, @esmas.com, ¿no? Y en aquel entonces, bueno, pues se creó esta distribuidora de fondos de inversión, fue en el año 2000, más o menos, y me acuerdo que uno de los mejores fondos que teníamos, que distribuíamos, era un fondo de bonos gubernamentales de Nacional Financiera, un fondo que tenía liquidez cada 28 días, y era muy bueno, ¿no? Tenía principalmente certificados de la tesorería a 28 y 90 días, y bueno, a mí me quedó esta impresión de que tal vez la Nacional Financiera y otras entidades como Bancomex, etcétera, etcétera, están subutilizadas, ¿no? Podrían ser un mejor canal entre lo que el país necesita, en este caso inversión o bien crédito, y lo que pues, vamos, tanto el país amerita en materia de desarrollo. Cuando tú trabajaste ahí, ¿qué dirías que fue lo más importante que aprendiste, Benjamín? Bueno, Nacional Financiera venía un proceso de transición, sobre todo en la parte bursátil. En su momento, en los años 80, 90, cuando operaba Nacional Financiera prácticamente directamente en los mercados, es decir, cuando mandaba a hacer operaciones a las casas de bolsa, salía a mover el mercado, ¿no? Por la cantidad de dinero que ellos movían. Esto le daba volumen al mercado. Entonces, el proceso que a mí me tocó ya es este proceso de disminución digamos que del gobierno, ya sin injerencia en el mercado bursátil nacional, ¿no? Entonces, me tocó el proceso de venta del NAFTRAC, y el Ángel y el Diablo, ¿no? Que también se operaba dentro de Nacional Financiera. Me tocaron esos procesos, obviamente verlos no tan involucrado en la operación, pero sí verlos desde fuera, ¿no? Cómo se estaban gestando, cómo se estaban negociando estas partes. Uno con iShares y la otra, sin mal no recuerdo, si Actinver, no recuerdo quién se quedó con la parte de Ángel y Diablo. Sí, sí, fue Actinver, sí, sí, sí. Ajá, me tocó ese proceso, obviamente, como espectador directo o en primera fila. Esa fue la parte, algunas colocaciones de deuda de Nacional Financiera, verlas también cómo se gestaban allá adentro, también me tocó. Y esas fueron como las partes como más con las que más me quedé, ¿no? Aparte de cómo, a pesar de que uno era externo, yo no hubo en la parte de aprender. Nacional Financiera te daba las herramientas, te mandaba los cursos y demás cosas para que te foguearas directamente, como lo hacía la gente que ya trabajaba, o en este caso sí, los trabajadores directos de Nacional Financiera, tanto funcionarios públicos como empleados, ¿no? Entonces, no había distinción en ese aspecto, a qué cursos tú podías acceder, y cómo se abrió este panorama, y con toda la gente que tú te podías relacionar, tanto en el ámbito privado, es decir, con todas las casas de bolsa, y con la gente que llegabas tú a platicar desde Nacional Financiera, con directores adjuntos, hasta la parte de Hacienda, ¿no? Ya también directores adjuntos, pero ya de un nivel importante en Hacienda directamente. Ya, ya. Y estando allí en Afinsa, ¿cómo te involucras en el tema de análisis bursátil? Precisamente Nacional Financiera tenía una mesa, bueno, tenían la mesa de capitales, y junto a ella venía la parte de análisis. Era una mesa bastante pequeñita, eran, si mal no recuerdo, un par de analistas que daban seguimiento. Había un director de análisis, o subdirector, si mal no recuerdo, de análisis económico, y este subdirector, digamos, tenía sus analistas, que eran dos analistas dedicados como al mercado de deuda particularmente, y un analista que era el encargado de análisis de capitales. Yo era o trabajaba directamente para esta persona, y entonces a partir de ahí es que yo me empiezo a involucrar al tema de análisis, ¿no? Particularmente al tema de análisis fundamental y análisis técnico. Nosotros trabajamos muy de la mano. En ese entonces todavía se podía prácticamente las áreas de análisis estar pegadas con las áreas operativas. Entonces era prácticamente estar diario involucrado en el tema de trading, haciendo análisis técnico de muy corto plazo para las operaciones intradía que se tenían ahí del mercado local, y en la parte fundamental cuando se gestaban
estos portafolios que se sugerían o cambios en los portafolios que se sugerían para la operadora de fondos como tal, que ya era de un mayor plazo. Ya, 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 ya. Y bueno, ¿estuviste cuánto tiempo ahí trabajando? Fue un año y medio, fue un año y medio en todo el proceso, tanto de, ¿cómo se llama? Prácticas profesionales y servicio social. Son 6 meses de servicio social y me aventé todo un año haciendo las prácticas profesionales. No encontraba yo un trabajo que me involucrara directamente al mercado como yo quería y ya no lo quería soltar. Entonces, sí, es real. Conseguí yo trabajo de otras cosas. Fue un proceso, digamos, duro en la parte económica de aguantar tanto tiempo, pero pues, la idea era no salir, o sea, era el permanecer dentro del mercado bursátil y no salirte, ¿no? Entonces, el premio es lo que hoy en día hemos cosechado, pero la realidad, en ese momento, cuando pues algunas necesidades comienzan a surgir, pues ya, ¿cómo llamarle? La vida de adulto comienza a demandar, pues fue un proceso de transición de aguantar hasta que llegó el trabajo ahora sí de ensueño, que fue como tal convertirme en analista bursátil de Ceibanco. Ya, sí, es algo que me parece muy importante, sobre todo la gente que muy joven que nos escucha. Por ejemplo, en tu parte ya en algún momento también fuiste académico y no sé si compartes conmigo esta mitificación que existe alrededor de la rapidez y la facilidad con la que el mercado de valores da, ¿no? O sea, es un concepto que a lo mejor ha venido, ha sido resultado de la inmersión digital, de las redes sociales, ¿no? Todo parece que con un video de 30 segundos se resuelve, ¿no? Y tú encuentras publicidad, ¿no? En Twitter, en donde te dicen compra una acción de Amazon o Tesla o Facebook o lo que tú quieras y te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Y entonces parece que todo es fácil, ¿no? O sea, es más, un poco a lo mejor hasta tu trabajo sobraría, ¿no? O sea, ¿por qué debería yo de acudir al consejo de un analista bursátil? Sí. Tan sencillo como ver el video de una chica que en TikTok dice que hay que comprar esto y listo, ¿no? El otro día, durante la pandemia, no sé si tuviste el video de una jovencita que decía que lo que había que seguir eran las fases lunares. Sí, decían, si estás en tercer menguante o creciente, tienes que comprar o vender o mantener. Y yo decía, o sea, rayos, ¿no? Entonces esto, y no, no es así, ¿no? Y tú eres un ejemplo de que esto, pues, es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. El mercado premia, como en todo en la vida, ¿eh? O sea, la gente que más aguanta, la constancia, la persistencia, la preparación, el trabajo arduo, tarde que temprano te ayudan un poquito, empujan un poquito a la parte de azar, que también ayuda mucho, ¿no? O sea, y cuando todo se conjuga, pues bueno, el resultado es el éxito, pero no pasa de la noche a la mañana. Oye, ¿y por qué te gustó el análisis? O sea, ¿hay algún perfil que tú consideres que sea importante para un buen analista? Sí, el tema que te guste leer y escribir suena un poquito redundante o algo así, el tema de arrastrar el lápiz. Aparentemente sería como algo sencillo el tema de evaluar una empresa, ¿no? O el tema de hacer análisis técnico de manera muy simple. Parece muy sencillo, pero transmitir lo que tú estás viendo, aunque sea en un gráfico técnico, y transmitirlo a una persona y que se entienda qué es lo que estás diciendo o tratando de decir, creo que ahí es donde está la parte importante, ¿no? Porque en cualquier momento tú puedes decir, pues esta es la tendencia, es a favor o es en contra, y va a subir o puede bajar, ¿no? Esa es la parte sencilla, ¿no? Pero el por qué, ¿no? Que tú digas por qué está entrando en esta tendencia o qué estás viendo para que tú estés determinando que te puede haber un cambio de tendencia o una continuación de tendencia o lo que sea que tú estés tratando de describir en un documento. Esto te hablo en la parte técnica. Esa es la parte interesante, cómo lo vendes, cómo lo mencionas, cómo lo platicas, ¿no? Entonces, esta es la parte como analista, eh,
tal vez no naces, tú te vas haciendo, porque al final de cuentas tú vas contando una historia, ya sea a través de un gráfico, como te mencioné en la parte técnica, que tú vas contando la historia de cómo se fue desarrollando esta formación o lo que sea que estés viendo, o en la parte fundamental de cómo ha sido el proceso para que una empresa esté alcanzando los niveles actuales y por qué tú estás estimando los niveles que está alcanzando, ¿no? Y dicho esto, platicar la situación o contar una historia de una empresa es la parte rica del analista, ¿no? No engañar, no mentir. A la hora de estar diciendo que contarte una historia es la historia real de lo que está pasando y esta historia real es lo que te va a llevar, ¿no? A tus estimados y por qué estás valuando actualmente hacia una empresa, ¿no? Pero tú ya vas detrás contando una historia de qué es lo que está pasando. Entonces, esta parte es la parte que yo creo en que el analista no naces analista. A lo mejor tendrás facilidad para entender datos, para interpretarlos y más cosas, pero para contarlos, ya tú vas desarrollando esa capacidad, ¿no? Y es la parte en la cual el analista se hace, ¿no? A partir de que tú entiendes los pronósticos, entiendes las expectativas, entiendes el modelo de negocio de una empresa, una industria, etc., etc., y a partir de ahí tienes la capacidad de contarle a tu lector o al inversionista, ¿sí? O al que toma decisiones, una historia del por qué tú estás sugiriendo comprar, vender o mantener una empresa, ¿no? Esa es la parte de padre o es la parte muy interesante en uno como analista, tiene capacidad de esto de contar historias. Sí, sí, sí. Ahorita que lo estoy platicando, se me viene a la cabeza a Steve Jobs que decía, la persona más poderosa del mundo es el narrador. O sea, es decir, lo que sucede, cómo lo interpretas y luego cómo lo transmites, ¿no? Cuando estas tres patitas se juntan y no se mueven, pues haces maravillas, ¿no? El narrador, en tu caso, tú narras a través de un gráfico, a través de un análisis fundamental, tú narras qué hay que hacer con el patrimonio del inversionista, ¿no? Y además, algo que es bien importante y que a veces al inversionista de a pie lo aleja del analista, que es que el tecnicismo, pues vamos a decirlo como a veces a mí me lo comparte, ¿no? Yo que estoy ahí al frente en la parte comercial, pues es que es muy complicado entender al analista, ¿no? ¿Por qué? Porque el analista son gráficos, porque el analista son series de datos, pero cuando alguien me lo platica, así como tú dices, como una historia, o sea, ¿por qué debería de invertir en este sector, en este índice, en esta empresa? Bueno, ya cambia mucho, ¿no? Entonces, esta parte del narrar, del transmitir, pues es bien importante. Entonces, sí, comparto mucho esta parte contigo. Y bueno, ese es el perfil, pero bueno, tú lo fuiste descubriendo, o sea, la mayoría de los que estudiamos economía, ¿no? Tenemos una idea muy vaga de esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo no entendía muy bien qué era un análisis fundamental o técnico hasta que empecé a trabajar en el mercado de valores. Seguramente a ti te pasó también lo mismo. Yo creo que ahí está habiendo un foso muy grande, principalmente en las universidades públicas, ¿no? Yo estudié en el Politécnico, tú estudiaste en la UNAM, en donde esto no nos lo enseñan, ¿no? Esto lo tenemos que aprender y generalmente cuando aprendes algo ya en la curva profesional, pues lo aprendes a zapes, ¿no? O sea, Sí. ya ahí no te ponen 5 o 6, ¿no? Todo fuera como que te están reprobando o aprobando, ¿no? Pues cuando ya no haces algo bien en la chamba, pues eso ya puede costar, ¿no? Y además, pues, digo, no cuesta poco dinero. Ahí, cuando tú estudiaste economía, ¿tú tenías una idea de qué era esto, Benjamín? O ya, o de plano ni siquiera pensabas en dedicarte a esto? Mira, por el área donde yo me enfoqué, que fue economía y negocios, ya como en la parte terminal, sí tuvimos algunas materias que te involucraban. Si bien no te hacían experto o algo así, te involucraban, te acercaban. Y tuve la fortuna de tener algunos profesores que nos ayudaron bastante. Por ejemplo, en las clases tuvimos derivados, tuvimos matemáticas financieras, finanzas bursátiles, finanzas corporativas. Esto en el programa, te hablo de núcleo terminal, en economía de la empresa se llama, o se llamaba en ese entonces, en el programa de la UNAM, en la Facultad de Economía.
podías tener otras materias como, si mal no recuerdo, podías tener, ¿cómo se llama? Mercadotecnia, publicidad, cosas así, pero yo decidí llevar más como el perfil hacia esta parte y sí hubo una, sí nos involucramos un poco más, o por lo menos mi generación o con la gente que yo iba, y gente se quedó del lado del mercado, o sea, sí ha habido un paso, o sea, ha habido un proceso dentro de las universidades públicas, particularmente te lo digo por parte de la Facultad de Economía, en involucrar más a la gente a esta parte, ¿no? Si bien en esos instantes eran como avances pequeñitos o algo así, se ha tratado de hablar con ellos. Incluso, si mal no recuerdo, tú ya eres profesor de un diplomado de la UNAM de finanzas bursátiles o algo así por el estilo, si mal Sí, no sí, sí, recuerdo. sí, sí, sí se ha avanzado mucho, ¿no? Eso ha sido un gran logro para las universidades públicas y se aplaude, ¿no? Evidentemente, pues a nosotros, a ti a lo mejor no te tocó tanto, a mí me tocó el proceso de transición y las nuevas generaciones ya les tocará un poco mejor este panorama, ¿no? Ya llegar un poco más empapados. Ahora, algo muy bueno y malo a la vez es el acceso a la información vía redes sociales o a través de YouTube y este tipo de cosas, ¿no? Hay que ser muy precisos en este tema porque sí, hay mucha gente que es charlatán, vamos a llamarlo así, con todas sus letras, y hay gente muy profesional que la realidad sí contribuye, ¿no? El tema es cuando tú eres joven, lo más fácil es lo que tú vas a tomar. Y eso es lo que el mensaje que hay que dejar acá, ¿no? Nada es fácil. Y todo aquel que te venda la idea de que es fácil, es probable que te quiera sacar algo, ¿no? O que te quiera vender algo, ¿no? Las cosas que más valor generan y sobre todo en la parte académica y sobre todo cuando tú vas a vender algo, es decir, tu fuerza laboral, va a costar trabajo, ¿no? Y va a costar que leas y va a costar que aprendas, no con un simple videíto, incluso de alguien que sepa o que sea un buen mentor de 10 o 20 minutos, con eso no tienes. Tienes que leer, tienes que aprender más allá. O sea, lo que tú estás viendo en este resumen de 20 minutos es solamente una idea inicial de lo cual tú tienes que desarrollar o involucrarte o aventarte un clavado mucho más a profundidad, ¿sí? Para que tú llegues a generar este skill. De lo contrario, todo va a quedar en el videíto y hasta ahí. O sea, no vas a llegar a un nivel de profundidad en lo cual va a permear a tu nivel o a tu perfil profesional, ¿no? Entonces, en esta parte sí hay que ser un poquito precisos de esta facilidad de información que hay actualmente, cómo tomarla, ¿no? No es mala, es muy buena, pero tiene que generarte una cosquilla de aprender más, ¿no? No de quedarte con el simple video, por ejemplo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Antes te decías, cito este libro, ¿no? Lo leí en este libro y luego ya decís, no, pues lo leí en este periódico y luego decís, no, Sí, lo vi en Encarta, ¿no? Ah, ¿te acuerdas? A lo mejor sí, para los sí, que están muy jóvenes, bueno, pues era, comprabas una enciclopedia que si no mal recuerdo era Microsoft el que la hacía, era una enciclopedia en un disco compacto, que las computadoras, chicos, antes tenían un floppy en donde metías un disco y ahí leías los programas, o en este caso la computadora, ¿no? Digo, la enciclopedia. Entonces luego decís, bueno, lo vi en carta, y luego ya decís, no, pues lo googleé, y luego ahora ya decís, no, pues lo vi en YouTube, y ahora decís, no, pues ya lo vi en TikTok. Entonces todo se sí, va resumiendo, ¿no? sí, Todo cada vez lo queremos mucho más masticado, ¿no? Y en el caso del analista, pues no puede masticar, o sea, vamos, no puede irse por el camino fácil, ¿no? Oye, y bueno, tú también tienes un equipo, ¿no? Un equipo en tu área, eres gerente de análisis bursátil en un banco mexicano que ha crecido muchísimo. Qué es lo que tú le exiges, qué es lo que tú le pides a la gente que tienes a tu cargo? O sea, qué sería así como este es el uno, 2, 3 de lo que debe de tener un analista que está trabajando conmigo? mira, la ventaja que he tenido en esta parte de estar como, vamos a poner pequeña cabeza en el área bursátil, es trabajar con jóvenes, ¿no? Pues constantemente he tenido la fortuna de trabajar con gente nueva en el mercado que se va involucrando. Entonces, la ventaja de esto es que regularmente es su primer trabajo o su segundo trabajo, ¿no? O su primer trabajo en el ámbito bursátil. Entonces,
lo que yo les pido es justamente esta parte, ¿no? Que traten de contar historias, porque así me lo enseñaron a mí, así lo fui yo desarrollando, porque así me lo enseñaron a mí, ¿no? Eh, que el tema de los datos sea bastante preciso, que si podemos comprobar un dato, sí lo hagamos público, si no podemos comprobar un dato, no lo hagamos público, hasta que tengamos la certeza de como tal la veracidad de la información. Esto pasa mucho con noticias, ¿no? De pronto una acción se te puede estar moviendo mucho y puede ser que no haya un evento fundamental, pero a lo mejor hay un chisme en Twitter, ¿no? Entonces, lo más sencillo es ir a buscar y, bueno, ¿qué está diciendo en Twitter? Y pum, o sea, tú lo haces noticia, ¿no? Porque al fin de cuentas tú eres una institución o representas una institución y si tú lo publicas y es un chisme, pues quedas tú muy mal, ¿no? Entonces, hasta que no se compruebe esta información y demás cosas, es que ya hacemos pública esta noticia o esta publicación, ¿no? Entonces, lo que les pido es esto, ¿no? Primero, investigar, ¿no? Y contar historias, ¿no? Ese es como tal lo que les pido. Y poco a poco, evidentemente, en el día a día, pues vamos aprendiendo y vamos aprendiendo juntos. El mercado todos los días te enseña algo, todos los días. No hay día en que no dejes de aprender algo en el mercado, ¿no? Y sobre todo en estas épocas que han sido de alta turbulencia, y no me dejarás tú mentir, Edgar, en los últimos 2, 3 años, con estas volatilidades tan extraordinarias que hemos tenido, desde el paso del tema de COVID, la recuperación en V que se dio en los mercados, los ajustes tan fuertes que se dieron el año pasado, donde la teoría muchas veces no empata con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas del mercado, cosas nuevas. Y el mercado nunca deja de sorprenderte. Esa es la parte interesantísima de los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, como nunca dejan de sorprenderte, pues nunca tendrás, por muy bueno que sea tu análisis y demás, nunca tendrás la verdad absoluta del mercado, ¿no? Eso es lo que tú buscas, ¿no? O sea, siempre vas a tener un margen de error. Algo puede pasar, algún cisne negro, como se les llama, puede pasar por la cual no se cumplan tus objetivos, ¿no? Entonces, otra parte de transmisión que le dejas tú a tus nuevos analistas, ¿no? Que nunca, digamos que el mercado no tiene palabra. Tú puedes tener todo el análisis ya muy bien estructurado y demás cosas, y algo puede pasar en lo cual tus expectativas o no se dan, o a lo mejor tus expectativas fundamentales se dan, pero el mercado no está descontando eso actualmente o el valor que tú estás buscando, más bien tú encontrando en alguna empresa en particular, ¿no? Y esa es parte de también lo que les pido, paciencia al mercado, paciencia a sus análisis, ¿no? ¿No? Evidentemente, cuando tú vas entrando en esto y tú haces una recomendación, sobre todo pasa con las de corto plazo, con análisis técnico, tú dices, bueno, estamos abriendo una recomendación de compra en una empresa con una expectativa de 4 a 5 días. Y cuando no comienza a dar las señales que tú estabas esperando, te comienza a dar una cierta frustración o hasta miedo, ¿no? Entonces, esta parte de ser pacientes, de que si tú ya viste bien los técnicos, puede darse o no, a lo mejor no, pero que seas constante, ¿sí? En qué es lo que te está llevando a hacer esas recomendaciones, ¿no? Entonces, eso es también otra parte que les pido, ¿no? Un tanto de paciencia y constancia y más que constancia es, ¿cómo llamarle? Consistencia en las recomendaciones que tú estés mandando a los inversionistas. Yo creo que eso es parte de lo que les pido. Ya, ya. ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿En la parte de análisis técnico o fundamental? Yo soy mucho más partidario de la parte fundamental. Sin embargo, en el corto plazo, el análisis técnico a mí me ha sido extraordinariamente funcional, ¿no? Evidentemente, la perspectiva, yo como inversionista y la recomendación que yo hago hacia la gente que me llega a preguntar, ¿no? Es una visión de largo plazo. Siempre es la visión de largo plazo. Y en la visión de largo plazo no hay otra cosa como el análisis fundamental, ¿no? Para conseguir los rendimientos o los resultados que uno está buscando, ¿no? Pero la parte de corto plazo, que es la parte a veces mucho más atractiva, es esta parte de incluso hasta lúdica que tiene la bolsa, ¿no? Lúdica dicho con todo respeto,
de entrar y salir, comprar, vender, el análisis técnico es una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Y si tú aprendes a utilizarla y si tú desarrollas los skills para poder ejecutar operaciones intradía con análisis técnico, la realidad es que es uno, muy apasionante y dos, tiende a ser muy exitoso. Obviamente no es tan fácil como se menciona. Todo análisis que tú hagas primero lo tienes que backtestear. Y si no sabes qué es backtesting, pues entonces ve y aprende qué es un backtesting. Y ya una vez que aprendas a hacer un backtesting, ahora sí, comienza a involucrarte en temas de análisis técnico, ¿no? Si no sabes qué es un backtesting, si no sabes qué es esto que estamos mencionando, pues evidentemente pues muy difícilmente vas a poder tomar decisiones con análisis técnico, ¿no? O las vas a tomar, pero las vas a tomar mal, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar un simple cruce promedio móvil? ¿No? ¿Por qué utilizarlo? Ah, pues porque lo dijo un gurú. No, 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 no es nada más eso, ¿no? Funcionará con algunos activos, no funcionará con otros activos. Lo importante es estudiar el activo que tú estás analizando y por qué si se cumpliría este tema o este análisis tan simple como un cruce de promedio. O por qué aplicarle otro análisis, pues todo tiene que tener un estudio, tiene que tener paciencia y tiene que tener pues amor a lo que estás haciendo. Al final de cuentas, si tú agarras un activo como una acción, a lo mejor si la agarras para tradear, pues es lo que te va a generar ingresos en un periodo de tiempo, entonces quiérelo, ¿no? Porque es algo que te va a mantener, ¿no? O te va a generar ingresos, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier actividad que tú estás haciendo, quiérela, ¿no? Y apréndela, escúchala, léela, ¿no? Y todo el tiempo deja que te esté hablando esto que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, involucrarse es muy importante. El inversor, en términos generales, está acostumbrado a delegar la responsabilidad de la gestión de su patrimonio en un tercero, ¿no? Y creo que esto ha generado grandes, pues un entorno en donde llega la institución que no está regulada, supervisada, auditada, y pues se toma atribuciones que no debería, y entonces pues ya por ahí nos enteramos que siempre se llevó el dinero de la gente, y yo lo que le trato pues de decir a las personas es que más allá de ser un buen inversor, pues hay que ser un buen estudioso del mercado, dentro de tus posibilidades, ¿no? O sea, la gente que es médico, ingeniero, que tiene un oficio, pues debe de ser muy buena en esa actividad como para que pueda ahorrar e invertir su dinero. O sea, no necesitamos que esté sentadito frente a la pantalla de Bloomberg o de Reuters todo el día, pues además es nuestro Claro. trabajo, ¿no? De los que Sí, sí, estamos sí. de este lado, pero le tienen que aprender, ¿no? Y entonces sí hay hay un gran hueco en materia de formación financiera, bursátil, en donde la gente no tiene la diferencia entre el interés simple o el interés compuesto, algo tan simple como eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Rankia, y empecé a generar mi blog y a hacer un poco de contenido, pues por ahí hay alguno en donde me di la tarea de comparar lo que en materia de educación financiera, como se conoce como índice de educación financiera, que no sé cuántos doctores en economía hay en un país, no, es básicamente el conocimiento básico en gestión patrimonial de un país versus otro, ¿no? Y me topé pues, con la sorpresa de que dos países más o menos iguales, Corea del Sur y México, países del rango emergente, muy involucrados en materia de manufactura, pues Corea del Sur nos lleva de calle, un niño de Corea del Sur que está concluyendo la primaria tiene un índice de alfabetización financiera más alto que el de un mexicano que está concluyendo la universidad, o sea, de ese tamaño. Y te reitero, no hablamos de análisis técnico fundamental, de promedios móviles, etcétera, etcétera. Hablamos de si la gente entiende qué es ahorro y qué es inversión, cuáles son las diferencias entre una cosa y otra, qué es una tasa de interés y una tasa de descuento, o sea, cosas que deberíamos de haber aprendido desde muy chiquitos. Y entonces es nuestra labor, no nada más decirle al inversionista, como tú ahorita lo explicabas, ¿no? En qué invertir, en qué poner tu dinero. Esto es compra, mantener o venta, ¿no? Es explicarles que él lo entienda y que además le sembremos esa semillita
de que le guste, de que le interese, ¿no? Que es a través de, como tú lo explicabas, de la narración, ¿no? Un buen cuento, un buen libro, una buena novela, pues te enganchan inmediatamente. Gabriel García Márquez decía que un buen libro debe de tener un buen primer renglón. Y él por ahí, me acuerdo que decía que él leyó alguna vez un libro en donde empezaba, Pedro tenía cara de ser licenciado, pero era médico. Y eso a mí me llamó la atención, decía García Márquez. O sea, con esa sola frase, yo ya quería saber por qué tenía cara de ser una cosa, pero era otra, ¿no? Bueno, en nuestro quehacer diario es un poco como enamorar a la gente, ¿no? Y cómo la enamoras, pues le hablas bonito, le muestras algo que lo atraiga. Bueno, pues el analista tiene que hacer mucho esto, ¿no? Bueno, ya llegas así banco y te metes al análisis, pero ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿llegaste y ya fuiste gerente o empezaste también desde analista? ¿Cómo te fuiste abriendo puertas dentro de un área bursátil en un grupo financiero mexicano? Sí, pues mira, la llegada se dio de manera muy interesante, una vez saliendo de las prácticas profesionales y todo esto que te mencionaba. Estuve un periodo de 2 o 3 meses buscando, tocando diferentes puertas, hasta que sí me abrió las puertas en un área justamente no nueva, pero sí en reconstrucción, ¿no? Era un área particularmente enfocada en análisis económico, que sí tenía su parte de análisis bursátil, pero que había venido a menos porque pues había habido cambios en la estructura, no como tal de análisis, sino en general de la empresa, en la cual hubo cambios de un agente de un lado a otro y así. Entonces, el caso es que veníamos a formar una nueva área de análisis bursátil, ¿no? Entonces empezamos de cero, prácticamente, con algunos análisis ya que se hacían de manera cotidiana ahí dentro del área, y poco a poco, esto de la mano de mi director, tú lo conoces bien, Jorge Gordillo, comenzamos a crear esta área, digamos, relativamente juntos. En aquel entonces un compañero que ya no está con nosotros, empezamos como de la mano a empezar a construir, ambos más o menos de la misma edad, con las mismas expectativas de crecer, de generar. Comenzamos a desarrollar esta parte de análisis bursátil dentro del grupo. De ahí seguimos trabajando. En algún periodo de tiempo yo me quedé solo desarrollando esta parte con Jorge Gordillo. Fueron más o menos un año, año y medio de mucho trabajo, de intentar generar nuevos contenidos, de tratar de alguna manera atacar al mercado, tanto la parte fundamental como técnica, como lo hacen las áreas grandes de análisis, pero pues evidentemente con las limitantes de ser una sola persona, ¿no? Ahí buscamos la manera de cómo implementar las mejores maneras de evaluación que hay, o las más aceptadas, pero pues las que fueran como, vamos a llamarla, más smart para nosotros, ¿no? Evidentemente en ese momento no podíamos hacer un flujo de efectivo descontados, por ejemplo, de todas las empresas del IPC, ¿no? Y sin embargo teníamos que dar una expectativa para el índice de precios y cotizaciones, ¿no? Entonces comenzamos a hacer evaluaciones no malas, o sea, pero empezamos a utilizar mucho evaluación relativa o los múltiplos. Nos empezamos a hacer muy amigos de los múltiplos y dejarnos ayudar, ¿no? Por la parte de los múltiplos y vamos a por de lo sencillo y poderoso que es esta manera de evaluar empresas a través de evaluación relativa, es decir, por múltiplos, otra vez se lo repito, y nos empezamos a guiar por esta parte y seguimos desarrollando nuevos documentos cada vez más especializados, utilizando cada vez un poco más de herramientas, pero al mismo tiempo de utilizar más herramientas, vamos a llamarle sofisticadas, o modelos de evaluación aceptados, platicados para nuestros inversionistas de una manera mucho más sencilla, evitando caer en el tecnicismo, evitando caer muchas veces
en hacer análisis para nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces corres ese riesgo, ¿no? Tú empiezas a hacer un análisis tan padre y te empiezas a involucrar tanto en la empresa o en algún sector en particular, que empiezas a utilizar muchos tecnicismos que se ocupan, ¿sí? ¿Sí? Internamente en cada una de las empresas o en las industrias, que de pronto ya el que te lee dice, no, pues sí, qué padre, pero la verdad es que no te entendí, ¿no? Entonces comenzamos a hacer de alguna manera mucho más sencillos los análisis, tratando de hacer incluso contenido mucho más ligero, ya no inicios de cobertura de veintitantas hojas, sino tratar de ser mucho más eh, eh, precisos, ¿no? En lugar de desarrollarte 10 hojas del modelo de evaluación, pues explicarte los puntos clave de por qué llegamos a esta evaluación, ¿no? Ya si requieres de algo más, pues te podemos enseñar toda la hoja y cómo llegamos a nuestros precios históricos de cada una de las empresas. Sin embargo, en el texto, pues quédate con la parte importante, ¿no? Y por qué estamos utilizando cada uno de estos, vamos a ponerlo de cada una de estas puntos clave del modelo, ¿sí? Cada una de estas variables del modelo para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y podemos explicar y desarrollar cada uno de ellos, pero no te lo voy a poner en un texto, sino nada más de manera muy, muy, muy precisa, te voy a contar cómo llegamos a esto y por qué estamos utilizando más. No te voy a explicar qué es cada uno de ellos y demás cosas, ¿no? No te voy a explicar cómo funcionan y cómo llegan. Entonces comenzamos a desarrollar un poquito esta manera de hacer análisis, ¿sí? De tratar de abarcar mucho de una manera muy, pues, le llamo yo inteligente, ¿no? Con poca gente que éramos y tratando de, pues, si bien no competir, sí tener la cantidad de contenido que generan otras áreas de análisis mucho más grandes, ¿no? Entonces, no solo eso, también metimos un poco de estrategia, ya comenzamos a hacer portafolios, ya comenzamos a meternos un poquito más en estos temas para que, digamos que la idea surgió de todas las recomendaciones que hacíamos, pues tenían que tener un sentido, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú le das un sentido? Tú puedes recomendar comprar, vender, mantener X o Y empresa, ¿no? Pero si tú haces un compilado, por llamarlo así, de las recomendaciones que vas haciendo y tú haces un portafolio, entonces vas a ver qué tan eficiente ha sido en tus recomendaciones, qué tan bueno ha sido en tus recomendaciones, ¿no? Entonces comenzamos a desarrollar esta parte de portafolio, tanto para la parte de análisis técnico como la parte de análisis fundamental, para podernos medir qué tan exitosos habíamos sido, ¿no? Y qué tanta ventaja le habíamos sacado al benchmark, ¿no? Que en este caso es el índice de precios y cotizaciones. Entonces, ha sido un proceso muy, muy, muy interesante y como se los he platicado, hace un poquito de constante aprendizaje y de construcción y de reconstrucción para llegar a los análisis que hoy tenemos. Y no son los mejores, o sea, los mejores van a ser los que vamos a tener más adelante porque continúan estando en un proceso de ¿cómo llamarle? Como de meditación, de escrutinio en el cual queremos hacerlos mejor, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Tratar de continuar haciendo más con lo que tenemos, pero de una manera mucho más inteligente. Y una vez que consigues un objetivo de manera inteligente, pues trazarte otro objetivo más elevado de una manera inteligente, porque todo se puede conseguir, ¿no? Claro, todo es perfectible. Oye, ¿hay alguna acción en la que hayas dicho, wow, o sea, mi análisis le pegó, pero fue como decir, le dimos seco, ¿no? A todo lo que habíamos pronosticado. ¿Hay alguna con la que en lo particular te hayas sentido orgulloso del trabajo que hubo atrás de ese análisis? Eh, Podemos mencionar empresas y Sí, sin todo. ningún problema, No sé, claro, adelante. fíjate, las operaciones con Alsea han sido muy exitosas, a pesar, en algunos momentos en los comités de especialistas de inversión y demás cosas nos han debatido mucho la empresa por el tema de apalancamiento y demás, pero ha sido bastante exitoso en los momentos que nosotros la hemos traído y sugerido, tanto en la parte técnica y particularmente en la parte fundamental le hemos dado muy bien, a Grupo México le hemos dado muy bien, los grupos aeroportuarios.
hemos tenido un timing bastante bueno de entrada y de salida, ¿sí? En la parte fundamental, yo creo que ha sido donde mayor éxito hemos tenido también en cuestión sobre todo de precios objetivo. Ahí están los ranks que hay en Refinitiv, que es donde nosotros contribuimos constantemente para el consenso de precios objetivo y demás cosas. En los tres grupos aeroportuarios creo que hemos tenido bastante éxito. ¿Qué otra empresa podría ser que también nos ha ido? En su momento, Gruma también. Tuvimos buen timing tanto de entrada como de salida. Y Bimbo. Yo creo que esas son donde mejor hemos Y, tenido. y alguna en donde te hayas quedado un poquito ahí con, pude haber hecho más por sacarle más provecho a esta empresa o a este sector, ¿no? Hay algo ahí que a lo mejor se te quedó atorado. Sí, el sector industrial, particularmente, te podré hablar de tres del sector. Eh, Cemex es una de ellas, eh, Alfa, Grupo Alfa, y Orbia. A Ya. las tres. Hemos tenido buenos análisis, hemos tenido Ahí que buenas sientes que te pláticas con las faltó. empresas. Ahí sí que sientes como que te faltó. ¿En dónde pudiste haber hecho más para mejorar tu análisis? En el caso de Cemex, en algún momento, vender a tiempo, vender a tiempo. Eh, y volver a comprar en momentos clave, ¿no? En Cemex sí, sí, particularmente a mí como analista me ha pasado eh, esta parte de las curvas que hay así de, aquí es donde usted está comprando y aquí es donde usted está vendiendo, ¿no? Sí, Sí. en Cemex particularmente me ha pasado y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces, ¿no? Teniendo el análisis, haciéndole buenos fundamentales y demás cosas, creo que ahí es donde más le he sufrido en esta. Y en tema de alfa, eh, eh, creo que ha sido más como un tema de no terminar de comprender o evaluar bien las decisiones que han hecho, esta separación de sus negocios para liberar valor para el accionista. Creo que ahí ha sido la clave del por qué no le he dado yo como analista a buenos niveles de entrada y de salida de alfa. De la Ahora, acción. ojo también, sí, que el mercado mexicano se ha vuelto un tanto complejo. Ya no es tan el tema fundamental de comprar y mantener durante N cantidad de años, sino también hay que aprender a soltar las empresas, ¿no? Por ejemplo, el caso de FEMSA o algo así, cuando yo empecé en este negocio, tú hacías modelos históricos y te daban rendimientos de doble dígito increíbles, ¿no? Tú dices, pues, ¿qué empresa voy a comprar? Voy a comprar América Móvil, voy a comprar FEMSA y voy a comprar Televisa. Y no le muevas, Sí, y no, sí. y no le muevas, ¿no? Y con esas tres vas a ver que le ganas hasta el benchmark, ¿no? Sin embargo, ha venido un proceso evidentemente en el cual estas empresas han perdido peso, ¿no? Ha habido otras empresas que han ganado peso, como los grupos aeroportuarios, los grupos financieros, etc., etc., etc. Se ha conformado ya de tal manera el mercado que ya no es tan sencillo, ¿no? Tú tener un buy and hold, ¿no? O sea, como sí lo era en algún momento con las empresas más grandes o las blue chips del mercado local, ¿no? Entonces, ha sido un proceso también de esa transición de cuando aprendes tú a hacer análisis a cómo va actualmente el mercado, ¿no? Ha sido extraordinariamente apasionante ver este proceso, ¿no? Del mercado local. Sí, 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 coincido contigo. Yo conocí a alguien que me decía que pues, el mercado de capitales en México era muy simple, ¿no? Porque, pues, no sé, tipo, en Estados Unidos tienes de un mismo sector N cantidad de empresas, ¿no? O Sí, sea, Telefónica, está Bell, AT&T, etcétera. Bueno, aquí tenías Telmex o, bueno, América Móvil y listo, no había nada más, ¿no? Y más, sí. Televisa y también no había nada más y bueno, pero bueno, el mercado ha ido evolucionando y como tú dices, además la competencia que ha generado el sistema internacional de cotizaciones, pues ha provocado que pues, el mercado de capitales mexicano pues también
ya no sea este bastión patrimonial, ¿no? Hoy mucha gente ha dejado las Televisa, las Bimbo, las América Móvil, porque tiene ya de cientos de activos que puede comprar aquí mismo en México, de otras latitudes. Oye, y bueno, ya caminando, ¿no? En toda tu parte formativa, tú ya cuando llega la pandemia, pues ya estás muy hecho, ya traes, ya vamos, un bagaje de conocimiento, pero te enfrentas a un evento que es un cisne negro, ¿no? O sea, por ahí hay ya quien debate que no, que era muy pronosticable que en algún momento Sí. volviera a haber una pandemia, pero bueno, al final, pues no es algo que suceda como que todos los días, así es un evento que tiene algunos puntos que lo hacen ser un cisne negro, ¿no? Como lo define Taleb. Oye, ¿qué te dejó la pandemia? ¿Qué aprendiste en lo personal y en lo profesional durante ya casi 3 años de pandemia de COVID? En lo profesional, yo te diría que ser como paciente, ser mucho más paciente con las personas, tanto con quien tú trabajas, con quien trabaja para ti y para quien tú das resultados, ¿no? Ser paciente. De pronto estábamos todos en un shock en el cual todo era intolerable, o sea, estar encerrados, algunos en familia, algunos solos, o sea, todo, todo era como muy, muy a flor de piel. ¿Cómo que no este reporte? Pues sí, no salió. O las fallas en telecomunicaciones, ¿no? En su momento, cuando nos mandaron a todos a casa de, no, pues te vas a conectar indirectamente por un escritorio remoto y todo eso. Hacer Sí. paciente con la gente que te estaba resolviendo eso, ¿no? Porque pues éramos 1,000 trabajadores buscando una solución, buscando conectar y se caía, pues tú le hablabas a la gente de sistemas y decías, oye, ¿qué pasó? Pues sí, pero así como tú estabas hablando, pues estaban hablando otros 50 u otros 100, ¿no? Entonces esta parte de paciente, de ser paciente con toda la gente que tiene que ver con tu trabajo, eso fue la parte yo creo que más me dejó esta pandemia. Esto te hablo en el ámbito profesional. En el ámbito personal o particular, creo que hacerte un tanto más humano, o sea, no sabes cuándo vas a necesitar tú de la gente, de cualquier persona, ¿eh? Puede ser un familiar, puede ser la persona que todos los días te abre y te cierra la puerta, no sabes cuándo vas a necesitar de esa persona. Entonces, yo creo que ser un tanto más sensible hacia con la gente. El simple hecho de saludar todos los días no te quita absolutamente nada, a cualquier persona que sea, ¿no? Entonces, hacerte como más humilde, podría yo decir, creo que eso sería como parte del aprendizaje que dejó esto. Y en cuanto al mercado de valores, es que la realidad, a no perder la capacidad de asombro de lo que puede pasar en el mercado, ¿no? Aun cuando todo se veía negro, más que negro en esa época, cuando todo cayó, si mal no recuerdas que fue de diciembre a marzo, donde fue un desplome total en los activos, ventas masivas y demás, que parecía que ya no había para dónde hacerse, un simple evento, una sola noticia, ¿no? Que fue la posibilidad de tener una vacuna en muy corto plazo, ¡pum! Volteó a los mercados, aunque los datos económicos fueran de terror. Contracciones de 8, 9%, 10% económicas y los mercados volando. ¿Por qué? Porque pudiese venir una recuperación de muy corto plazo por una vacuna que se podía conseguir en un igual muy corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad de asombro que pudiese haber en los mercados, creo que esto es también algo que me dejó esta pandemia, ¿no? Sí, nada está escrito, sí, coincido completamente contigo. Oye, y hablando de nada está escrito, ya casi llegamos a la parte final del podcast, donde siempre la intención es que nos compartas, ¿no? Un poco de bibliografía, ¿no? En la parte académica, primero, vamos a tratar ahora de diferirlo. En la parte académica, ¿hay algún libro que tú recuerdes que te haya servido pues sí, como un catalizador, ¿no? En materia de este libro me marcó cuando yo lo leí en la secundaria, en la prepa, en la universidad de Benjamín?
Mm, eh, híjole, El álgebra de Baldor, ¿no? no, no, no. Todo Yo, el mundo como, tiene el suyo, ¿no? mira, Este, yo por lo cual estudié economía, era un tanto más, yo tenía como fijación por aspiraciones políticas o algo así. Yo quería estar de ese lado, ¿no? Del lado político, más que del lado financiero. Hoy en día no me muevo, pero para nada. Pero en aquel entonces yo tenía más como esta intención, ¿no? Entonces, todos los libros que tenían que ver con estructura socioeconómica de México me apasionaban mucho, hasta los que eran medios cómicos, ¿no? La tragicomedia mexicana uno y 2, ¿no? Este tipo de libros eran, yo creo que lo que más me llamaba la atención o lo que más me apasionaba. Esto hasta los 22 años, te podría decir 21, 22 años. Ya después de eso, yo creo que los libros, tanto de finanzas corporativas eh, 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 y de matemáticas financieras, creo que han sido por lo más lo que más me ha gustado. Te podría, no sé, dar algún autor o algo así, pero han sido 3 o 4 libros, incluso no los he leído completos, ninguno, pero cada vez que tú retomas un libro por ejemplo, de finanzas corporativas, te vas encontrando algo nuevo, o tú vas con esa necesidad, ¿no? De encontrar algo nuevo y lo encuentras, ¿no? Aunque estés con otro autor, pues prácticamente la temática de un libro de finanzas corporativas en estructura es lo mismo, ¿no? Solamente a través del tiempo se le van incorporando algunas cosas más, ¿no? En el tema de la evaluación, hoy en día nos vamos a encontrar en un año o incluso ya desde ahorita, ya el impacto del COVID a lo mejor en la estructura financiera de una empresa, ¿no? O cómo incorporar una pandemia en la evaluación de una empresa, ¿me explico? O este tipo de fenómenos. Y esa es la parte rica de ir regresando constantemente a los libros porque van incorporando las cosas que van sucediendo, ¿no? Y no quedarte con un libro que pasó hace 10, 15 o 20 años. O a lo mejor es la estructura de ese libro, pero ir buscando como las nuevas versiones porque van incluyendo estas cosas que van pasando constantemente, ¿no? sí, 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 fíjate que estaba concluyendo durante mi encierro por COVID en diciembre, un libro que ya había comprado y que ya tenía mucho tiempo, que no lo acaba de leer, y se llama Aventuras Empresariales, lo escribe John Brooks, me parece. Este libro tiene por ahí la anécdota de que Warren Buffett se lo presta a Bill Gates y Bill Gates dice, este es el mejor libro de finanzas que he leído en mi vida, ¿no? Eso es una serie no son cuentos, ¿no? Son historias que un periodista va narrando, la otra es el poder de la narrativa. Y el último capítulo es bien interesante porque platica precisamente del tema de evaluaciones, ¿no? Cómo este cuate que va literalmente sentarse con los banqueros centrales y con algunos empresarios en un entorno donde la libra estaba devaluando y empieza a entender cómo funcionaba el mercado y esta parte de que el mercado se mueve todos los días, diario la gente que incluso son banqueros centrales aprende algo nuevo y bueno, a mí me enganchó muchísimo, ¿no? Cómo lo va narrando. Oye, y ¿alguna serie, algún libro, alguna película de tópicos financieros que te haya gustado, que te haya llamado la atención? Sí, evidentemente estas las de Wall Street, el dinero nunca duerme, es un clásico que creo que todos los que estamos involucrados en esto debemos ver. Seguramente mucho tendrá citado Llama de Margen o Margin Call, Sí, fantástica. Rock Trader. Oye, fíjate eh, que yo leí el libro y vi la película. Primero el libro me lo prestaron en versión castellana, muy bien ¿sí? traducido, y luego vi la película, y la película no es mala, de hecho está padre. Es Pero sí te quedó de Ian ver. McGregor, el que la hace de McGregor, sí. Nick Leeson, ¿no? El cuate Uh -huh. que quiebra a Banco Baring, ¿no? O sea, era el banco de la realeza Sí, británica, es increíble, ¿no? Este, y es muy interesante, pero en lo particular, cuando yo leí el libro, o sea, esos libros que te pones a leer para dormir, pero a mí me daba la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y leyéndolo. yo decía, no, pues ya me tengo que ir a dormir porque mañana trabajo, pero quiero ya aventarme otra hoja, y así me lo chuté creo que en 4 o 5 días, ¿no? A mí me encantó esta historia, ¿no? Oye, ¿y algún documental por ahí que te haya gustado?
Hay uno muy interesante en Netflix acerca de Bitcoin y hay Mm. otro que es Rescatemos el capitalismo. Ah, claro. Esos dos me gustan mucho. Y regresando al tema de películas, hay una película de Danny DeVito que se llama Other People's Money, algo así. Sí, Other People's Money. Es extraordinaria. Él interpreta a Larry el liquidador. Él va comprando empresas así, las vende por partes. Es una historia muy, muy interesante de temas de evaluación y de cómo así a manita comienzas a evaluar una empresa. Entonces es extraordinaria. Y el Mago de las Mentiras de Bernie Madoff. Bernie Madoff Sí. es también me parece, me gusta mucho. Evidente el Lobo de Wall Street, ese ya es más como cómica, pero es basada en un tema En real, hechos pero reales. sí, sí, sí. Oye, ¿y no Pero te pasa cuando tuviste alumnos, que los chicos luego piensan que entrar a trabajar a una casa de bolsa es es eso. como llegar a trabajar, ajá, 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 y tener como jefe al lobo de Wall Street? Porque a mí sí me ha llegado a pasar, que por ahí preguntan, oye, y hay chimpancés en patines, ¿no? y, Con un overall, no, o sea, no, no, o y, sea, no pasa nada, ¿no? Eso primero está hollywoodizado. Fíjate que en claro. Rankia, hace años que vino precisamente este cuate Nick Leeson, el de Rogue Trader, Uh-huh. le preguntaron, quien lo entrevistó aquí en Rankia, México, le preguntó que si la película había sido real, y dice, en términos generales, sí, pero sí está muy hollywoodizado. O sea, al final lo que tratan de hacer pues, es interesarte en que la veas, ¿no? O sea, que sea una buena Claro. película, ¿no? Aunque luego la realidad supera la ficción. Ahorita que platicabas de este documental de Madoff, yo ahorita estoy viendo otro igual de Netflix, me parece que la que tú dijiste era la película donde sale Robert De Niro, ¿no? Ajá, sí, la de Protagonizando. Niro, sí. Ahora hay un documental que sacó Uh-huh. Netflix recientemente, y bueno, yo voy como en el segundo capítulo y digo, wow, o sea, esto sí de verdad supera, o sea, a cualquier tema imaginativo, ¿no? O sea, si yo Claro. me pongo a tratar de imaginar cómo hacer un esquema Ponzi a esta escala, pues no, es increíble, ¿no? Hay una parte que a mí me marcó mucho, en donde cuando entra el FBI al piso 17, o sea, como que tenían, ya acuérdate que tenían dos pisos, ¿no? Sí, sí, El sí. piso que era todo lo bonito y luego un piso en donde estaba, pues donde hacían todo el relajo ¿no? El Ponzi. Y dice un cuate del FBI, pues yo vi un papel y me llamó la atención la cantidad, ¿no? De lo que estaban manejando, porque todo lo hacían a papel y lápiz, literal, ¿no? Y tenían impresoras de punto de matriz del año de la rueda, o sea, y dije, esto es mucho dinero. Él dice, vi 4 millones de dólares. Dice, no, pues es muchísimo dinero el que están estafando aquí. Y dice, y luego veo bien el papel y no decía 4 millones de dólares, decía 4,000 millones de dólares. O sea, Sí. ajá, tú dices, oye, ¿quién se esfuma 4,000 millones de dólares? Eso pasa en las películas más fumadas. No, no es cierto. O sea, sí sucedió. Entonces, Pasó. sí, es increíble, ¿no? Oye, Benjamín, pues la verdad ha sido un gustazo tenerte aquí. Ya en ese momento habías tenido una participación en un evento de Rankia 24 horas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, Manolo, y creo que Padrísimo. estábamos en pandemia justo cuando se organizó eso. Sí, Sí, creo que justo, sí. Sí, 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 estábamos trabajando desde casa y todo, y ahí se organizó, se armó la presentación y demás cosas, y sí, en un 24 horas creo que ya habíamos tenido participación con ustedes. sí, 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 la verdad es que esta siempre va a ser tu casa, Benjamín. A mí me da mucho gusto compartir ahora este espacio virtual contigo. Y bueno, pues algo que quieres agregar al final, alguna recomendación, obviamente haciendo el disclaimer de nada de lo que se diga aquí es una recomendación de compra o venta o de mantener, pero algo que a ti te gustaría aconsejarle a la gente que se está involucrando en inversión o que ya sabe a esto, ¿qué le dirías? No, a la gente, sobre todo a la gente que se va incorporando a esto, creo que es una sugerencia que hacemos todos, ¿no? Que el camino no es fácil. Se les desea el mejor de los éxitos, como a todos. Sin embargo, no es algo, el éxito no es algo que venga de la noche a la mañana, es fruto de mucho trabajo, es
fruto del ser constantes, fruto muchas veces de caerse, de tropezarse, de volverse a levantar. Entonces, no crean en los caminos fáciles, ¿no? Incluso esas personas que le están sugiriendo el camino fácil están haciendo un trabajo difícil, que es convencerlos a ustedes, ¿no? Entonces, no caigan en eso. Ustedes trabajen, estudien, eh, involúcrense en el mercado que les guste, deuda, capitales, lo que sea. Si están aquí, en monedas, criptomonedas, lo que sea, pero apasionense, entérense y sepan qué es lo que mueve los diferentes activos en los que ustedes decidan participar. Sepan qué fundamentales son los principales que involucran la toma de decisiones de compra-venta de cualquier activo que ustedes estén tradeando o analizando. Y entonces a partir de ahí ya tomen decisiones, ¿no? No porque se los diga un gurú de TikTok o un gurú de YouTube o de cualquier red social, no crean, ustedes hagan sus propios análisis y saquen sus propias conclusiones. Yo creo que esa es la recomendación que, más poderosa o más razonable que les puedo dar, ¿no? Y nunca dejen de aprender. Sigan estudiando, porque incluso ustedes, como nuevas generaciones que se van incorporando, nos aprietan a nosotros a tratar de ser mejores, de estarnos involucrando, de hacer mejores análisis, ¿no? Entonces, es parte de generar esta ola de crecimiento y sobre todo en el mercado local que está de alguna manera tan, vamos a llamarlo así, tan subdesarrollado, ¿no? O con tantas posibilidades aún de crecimiento. Muy bien, Benjamín, muy buena recomendación y yo te agradezco de nueva cuenta la participación aquí en este podcast Invirtiendo y Entendiendo de Rankia México. Y listo, bueno, estamos concluyendo. Soy Edgar Arenas de Rankia. Síganos en nuestras redes sociales en www.rankia.mx. Pueden encontrar mi blog Finanzas para Inversionistas en Formación, en donde de forma recurrente estoy compartiendo contenido y este podcast que si te ha gustado, te sugiero, te pido que lo compartas para que más gente que tenga tus mismos intereses pueda empaparse de este fantástico mundo de economía, de finanzas, de bursatilidad. Así que bueno, sin más ni más, les agradezco que tengan felices inversiones y hasta pronto.